Bueno, bueno, se escucha bien ahí, ¿no? Está bien, Kino, no tengo bien. Bueno, les doy la bienvenida otra vez. Bien, bien, agradezco. Eh, bueno, tengo dos cosas que quisiera agregar en esta reunión. Venimos trabajando. Una es progresar en el armado de esta analogía que planteé entre las interacciones entre cuerpos no hablantes y las interacciones entre cuerpos hablantes. La justificación creo que ya di de manera abundante, una analogía que por el momento no ha mostrado los puntos en los cuales se rompe, los cuales también cosas seguramente, pero que, tal como desde hace muchísimo tiempo, es algo que sirve en general para avanzar en la formalización. Ese planteo, la vez pasada, desembocó en la producción de esta pequeña formulita que puse como para guiar los espíritus, donde aparecen 6 términos que voy a recortar para explicar la memoria, que son la particularidad, P, la singularidad, que se llama X, porque es que hay que despejar en el análisis. Esta letra arroba, designar la acción. C es el campo, que puede ser un campo de fuerzas, la física, o un campo discursivo, en lo que a nosotros nos interesa. La flecha tiene que ver con la relación de causa-efecto. ¿Sí? Esto produce esto otro. Por lo tanto, E es el efecto de todo lo que ocurrió de este lado. ¿Sí? Es decir, cómo cierto campo actuando sobre algo que tiene particularidades y una singularidad, ¿sí? Produce cierto efecto. El primer punto donde parecía que podía romperse la relación de analogía entre lo que ocurre en el campo de los cuerpos no hablantes y los cuerpos hablantes, tenía que ver con la singularidad, precisamente. Porque la singularidad, como dice Hegel, la claridad solo entra en la existencia por la fuerza del hablar, o sea que los cuerpos no hablantes carecen de singularidad. Pero les dije, este punto se puede resolver mediante un truco mágico que lo inventé yo, que lo inventaron los matemáticos del siglo XIX, cuando empezaron a estudiar precisamente las estructuras, pero matemáticas, que es la definición de elemento neutro. Un elemento neutro es un elemento que, compuesto con otro elemento, no cambia el elemento en cuestión. ¿Sí? O sea, su efecto es absolutamente neutro, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de adiciones, sumas, ¿sí? El elemento neutro es el cero, que a cualquier número sumo cero sigue dando el mismo, ¿sí? No me altera el resultado. Si estoy hablando de una operación de multiplicación, será el 1, ¿sí? Porque multiplicar por 1 cualquier número no me altera el resultado, sigue dando el mismo. Y así esta noción tan sencilla, sumas y multiplicaciones en términos algebraicos, se generaliza a toda entidad matemática, a todas las estructuras algebraicas. Conocemos, en todas ellas es posible, no todas, ¿sí? Mejor dicho, en la mayoría de ellas es posible definir elementos neutros, ¿no? Entonces, con este truco mágico es que podemos seguir solventando la relación de analogía que pasa con las interacciones en cuerpos no hablantes y en cuerpos hablantes, incluyendo la salvedad de que la singularidad, en el caso de los cuerpos no hablantes, es el elemento neutro. ¿Sí? Singularidad neutra.
quiere decir que los cuerpos no hablantes responderán al efecto de campos de fuerzas en general, de manera que solo van a depender de sus particularidades y no de ninguna singularidad, ¿sí? Porque la singularidad tiene efecto neutro sobre los cuerpos, ¿sí? Es lo mismo que decir que no tiene efecto, lo que en el caso de la multiplicación o las sustancias. Bueno, esto es sencillo, digamos, está ya de por sí súper simplificado lo que ocurre en el campo de la física, precisamente para facilitar el manejo de estas relaciones de analogía. Lo que yo quiero hacer hoy, decía, tiene dos niveles, ¿sí? Uno es ampliar la analogía, es decir, pasar de esto, que es cómo interactúa una partícula con un campo, ¿sí? O cómo interactúa un particular, ¿sí?, con un discurso, ¿sí?, que es lo que a nosotros nos interesa, pasar de allí al efecto de lo que llamé en los anteriores las composiciones interdicursivas. Es decir, el hecho de que los discursos, por más que yo no crea que exista una interacción directa entre los discursos, de un discurso con otro, sí se componen en cada uno de los cuerpos que están inmersos a la vez en dos o más discursos. Este es el punto fundamental. Y la segunda parte, primero quiero hacer un abordaje formal, para, de vuelta, para organizar nuestra manera de pensar, imaginar. ¿Sí? Y luego, lo que quiero hacer es ilustrarlo por medio de ejemplos, la mayoría de los cuales voy a tomar de este libro que les recomendé la otra vez leer, de Sokolowski, de Freud y los berlineses, porque me parece realmente como una especie de estudio de campo de diversas interacciones entre discursos, composiciones. Entonces, bueno, vamos a empezar por hacer avanzar un poco más la relación de analogía. ¿Sí? Les voy a comentar algunas cosas de física muy básicas, primero, sencillas, como para que entiendan la noción de campo y su diferencia con la idea de fuerza, que es mucho más familiar. Supongan que yo tengo en algún lugar del espacio tres cargas eléctricas. Las voy a representar con estos círculos. ¿Sí? Le puedo poner colores, por ejemplo, para distinguir las cargas positivas. Pongamos que esta tiene un valor más 1, esta tiene un valor más 1 y un valor menos 1. ¿Sí? Otra carga positiva y una negativa. Las fuerzas eléctricas tienen la particularidad de que entre dos cargas del mismo signo produce una fuerza de repulsión. ¿Sí? Es decir, que esta partícula va a repeler a esta otra, va a empujarla, digamos, en dirección contraria a la de la línea que nos une. ¿Sí? Y esta sobre la primera también es una fuerza contraria. ¿Sí? En cambio, la que tiene el signo contrario, ¿sí?, una positiva y una negativa, por ejemplo, tiene el efecto del campo de la interacción eléctrica, ¿sí?, de esas dos cargas es de tipo atractivo. ¿Sí? Es decir, esta va a atraer esta hacia aquí y la primera va a atraer a esta sobre sí. ¿Sí? O sea, va a tender a juntarla. ¿Sí? ¿Qué ocurre si tenemos las tres cargas aquí? ¿Sí? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con esta que está arriba, si está en presencia de estas dos? ¿Sí? ¿Se va a mover como dicta esta? Es decir, ¿se va a ir para allá? ¿O se va a mover como dicta esta? Es decir, va a venir para este lado. ¿Sí? Siempre y cuando sea. Sí, no importa mucho, pero es cierto que la distancia influye, porque también influye la magnitud de la carga. Si la carga está muy chica, tiene un efecto diferente. Si está más cerca, más lejos, tiene otro. Pero el problema que planteo es de índole cuantitativo, que es lo que
digamos, lo que responde a tu pregunta, Clarisa, sino cualitativo. ¿Sí? La cualidad del efecto, ¿sí? Será siguiendo la primera carta, siguiendo la segunda. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué parece a usted? Al mismo tiempo con la carga positiva y la carga negativa. Claro. Esta es la cercanía de una carga positiva negativa. ¿Qué va a ocurrir? Puede ponerse loca. Puede ponerse loca, muy bien. Se enloquece. ¿Sí? No es un concepto de la física, pero es un concepto muy humano. Se enloquece. ¿Sí? Como que no sabe muy bien qué hacer. Sí. ¿No es cierto? No sabía muy bien qué hacer. ¿Qué decía Clarisa? No. ¿Qué? Serían dos y uno. O sea, se junta y al mismo tiempo sigue la misma ley, digamos. Ahí. ¿Cómo? En el sentido de ¿Va que para acá? ¿Va para arriba? Para acá. No sabe qué hacer. Sebastián. Diría que ambas podría tener algo como esto. La noción alrededor de la carga negativa. Va a venir para acá. Sí, pero de la misma manera como esto, refiriéndose como digamos, freudianamente una formación de compromiso. Una formación de compromiso. ¿Sí? Me gusta la expresión de formación de compromiso. A mí me encanta para esto. ¿Sí? Formación de compromiso. Y efectivamente, lo que muestra la física, cuando la física realmente lo prueba, digamos, ¿sí? Es que esta partícula no se va a mover ni como indicaba la primera, ni como indicaba la segunda, ¿sí? Sino que se va a enloquecer un poco. Va a ser algo que no está dictado por una de las dos fuerzas que lo atraen o la repelen, sino que va a tener un efecto que va a ser como una especie de diagonal. ¿Sí? Es más, esa diagonal se puede calcular exactamente en física, haciendo con estos dos vectores que puse aquí una especie de paralelogramo. ¿Sí? La diagonal de ese paralelogramo me indica cuál va a ser el efecto suma de las interacciones con cada una de las partículas. O sea que la fuerza que ejerce una y la fuerza que ejerce la otra se componen en una nueva fuerza, ¿sí? Que no es ninguna de las otras dos. No sé si queda claro. Sí. Esto es importantísimo. Entender este punto de la energía es importantísimo porque cuando vayamos a la otra parte, nos interesa lo que sucede con los discursos en los cuerpos hablantes, esto va a ser de la máxima relevancia y es lo que voy a tratar de ejemplificar abundantemente con referencias a la estructura. Bueno, entonces, primer punto, tenemos cómo dos campos diferentes, el que produce esta partícula y el que produce esta otra partícula, ejercen un efecto sobre una tercera, ¿sí? Y ese efecto no es el que haría ninguno de ellos por separado, ¿cierto? Sino que es una especie de formación de compromiso. Una formación de compromiso, ¿sí? Que se puede calcular, ¿sí? Bien. Imagínense el problema que sería tener 4, 5, 20, 1 millón de cargas. Miles de millones de cargas, como por ejemplo las que hay en cada gotita de agua de ese vaso que tengo sobre la mesa. ¿Sí? Son trillones, ¿sí? De cargas eléctricas que están en un espacio chiquitito. De eso tenemos el universo lleno. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para calcular los efectos que son una miserable carga? Tantas cosas diferentes, etc. ¿Sí? Para eso se inventó la noción de campo. ¿Sí? Para eso se inventó la noción de campo. En lugar, ¿sí?, de ver el efecto que tiene cada una de las cargas en la partícula que yo quiero estudiar, ¿sí?, que me llevaría un trabajo infernal, ¿sí? ¿Qué hago? Mido el campo eléctrico en este lugar, sin la carga, ¿sí? Solamente teniendo en cuenta todas las cargas del universo que hay alrededor, me fijo con un aparatito, mido cuál es el campo eléctrico que hay ahí, ¿cierto? Y ahora digo, el efecto que tiene poner una carga en este lugar depende del campo eléctrico que hay aquí, que resume el efecto de todo el universo a su alrededor, ¿sí? Entonces,
tengo que ver no cómo interactúa cada carga con todas las otras, cada una por separado, sino el resultado total. Una vez que yo sé el resultado total, me fijo y digo, bueno, ese resultado total interactúa con esta carga de esta manera. Punto. Lo voy a hacer en el caso del campo eléctrico. En el caso del campo eléctrico, lo que obtengo como resultado es que la fuerza que actúa sobre una carga Q, que es como se simboliza habitualmente la carga, igual que Freud en el proyecto, cuando hablaba de las cantidades con la letra Q, cuando está bajo la acción de un campo eléctrico, que suele anotarse con la letra E, ¿sí? La fuerza que se obtiene cuando la carga, ¿sí?, recibe el efecto de este campo eléctrico es exactamente igual a la multiplicación de una cosa más. Entonces, basta con que yo conozca cuál es el campo eléctrico y cuál es el valor de la carga que puse en ese lugar para obtener la fuerza efecto de ese campo eléctrico producto de todo lo que hay en el universo y en sus alrededores. ¿Se entiende eso? O sea, el efecto, ¿sí?, se reduce, en este caso, hiper sencillo, a multiplicar el valor de la carga por el valor del campo. ¿Sí? Algo parecido a lo que tenemos en nuestra formulita. ¿Sí? Obvien aquí la singularidad porque es neutro. ¿Sí? La particularidad sería la carga y C en el campo. ¿Sí? Multiplicar la carga por el campo te da el efecto. ¿Ok? Por eso les decía que esta fórmula simplifica cómo funciona esto. Hay fórmulas mucho más complicadas. ¿Sí? Se puede dar, por ejemplo, la fuerza magnética. ¿Sí? La fuerza magnética es la carga por la velocidad de esa carga multiplicada vectorialmente por el campo magnético que se nota así y que da el resultado que si el campo va para allá y la velocidad va para allá, la dirección de la fuerza es la perpendicular que forman esos dos. Lío bárbaro, ¿sí? No importa. Pero se puede hacer una fórmula que en definitiva lo que hace es decir, acá tengo estas dos particularidades, la carga y la velocidad, ¿sí? Aquí tengo el campo y el efecto de la articulación del campo con las particularidades me da la fuerza, es decir, cómo se va a mover, qué es lo que va a hacer. ¿Claro? Y así lo podemos hacer con todas las direcciones. Lo podemos hacer con la fuerza débil, la fuerza nuclear, con cualquiera. Son más complicadas que esta, porque son ni las presiones. Pero todas tienen la misma estructura. Una particularidad recibe la acción campo que es general, que es el mismo para todos, ¿no? Y el resultado de eso es cierto efecto, que se obtiene como consecuencia de la acción de ese campo sobre esa partícula, de ese particular. ¿No? Bien. Con esto pasamos de la fuerza, ¿sí?, al campo. ¿Sí? La fuerza, que es el efecto, digamos, al campo que estaría en el lugar de la causa. ¿Sí? Y es el campo el que es el análogo de los discursos. ¿Sí? Así como hay 4 campos básicos en la física, ¿sí?, Lacan estudió 4 discursos básicos dentro del psicoanálisis. La homología ahí no se sostiene, digamos, ¿sí?, porque en discursos hay muchos otros, aparte de los cuales estudió Lacan, ¿sí? Pero es curioso, ¿sí?, que hayan arrancado con 4 impactos, ¿sí? La física terminó en 4, Lacan arrancó, ¿sí?, y de ahí se pasó a más. Bueno, pero es importante para tener presente la analogía que estamos haciendo, el hecho de que el campo es un universal, del mismo modo que el discurso es un universal. En ese discurso universal se sumergen cuerpos no hablantes y nos dan como resultado las fuerzas gravitatorias, magnéticas o lo que sea. ¿Sí? Se sumergen cuerpos hablantes en los discursos, ¿sí?, y el resultado son ciertos efectos. Y ahora vamos a ver cómo se componen en los cuerpos. ¿Sí? Este es el paso siguiente que quiero mostrar. ¿Sí? Con esto respondo a algo que había planteado, creo que se llama Diana Ballesteros, que estuvo en la reunión anterior aquí, que insistía, digamos, en la pregunta de si era posible que los discursos interactuaran directamente. Yo le dije, yo no veo cómo, y tengo mis limitaciones también, porque
mi modelo analógico es el de la física, quizás haya otras herramientas conceptuales que permitan imaginarse que pueden entre sí directamente dos discursos. Yo no veo cómo, ¿sí? Pero en mi analogía yo veo que hay una interacción entre discursos que se puede pensar como mediada por los cuerpos que están inmersos en esos discursos. Vean primero, así como hice aquí, el efecto sobre una carga de otras dos cargas, ¿sí? Voy a mostrarles algo que podría ser la representación analógica de la vieja frase, que nadie puede servir a dos amos. Supongamos que este es un amo con la letra M, ¿sí? Amo 1, ¿sí? Tenemos otro amo, M2, ¿sí? Y supongamos que tenemos un sirviente, ¿sí? Un siervo, un servidor, ¿quieren? S, que debe responder a un amo y al otro, ¿sí? Entonces, este amo, ¿sí? Le da una orden, para lo cual el servidor tiene que moverse en cierta dirección. Este amo le da otra orden, para lo cual este se va a tener que mover sus acciones en otra dirección. Y sus efectos son distintos. Supongamos que recibe al mismo tiempo dos órdenes. Si se mueve según la orden del primero, tendría que hacer esto. Si se mueve según la orden del segundo, va a tener que hacer esto. ¿Sí? Este hombre no puede componer, como en el caso anterior, sus efectos satisfaciendo a los dos hombres al mismo tiempo. Si hace, le va a enloquecer si alinea su rato. ¿Sí? Se va a enloquecer y lo que haga, ¿sí? No va a ser exactamente ni la respuesta al primero y exactamente la respuesta al segundo. Va a ser alguna cosa loca, que a representar también así, diagonal, ¿sí? Entre los dos efectos, aunque la energía aquí es muy vaga, ¿sí? Pero seguro que no va a estar obedeciendo a ninguno de los dos. ¿Sí? Tiene que elegir, ¿para qué tal? Tiene que elegir y por lo tanto traicionar a uno de los amos, ¿sí? O si no, hacer alguna locura que no va a ser la respuesta a ninguno de los dos. Y es interesante porque aquí lo que vemos es el efecto desesperante que puede tener en un cuerpo hablante, ¿sí? Estar inmerso en los campos, ¿sí? De dos discursos del amo, ¿sí? Discurso del amo 1, discurso del amo 2, ¿sí? El sujeto con su cuerpo está inmerso, ¿sí? En ambos discursos, o sea, está obligado a servir a esos dos amos, ¿sí? Y el efecto que tiene es un... ¿sí? Podría ocurrir que ahora no se trate de dos discursos de la misma índole, dos discursos del amo. Podrían coexistir dos discursos de distinta índole. De hecho, les cuento una historia, estudiando el verano, poco antes del verano pasado, ¿bien? Estuve leyendo algunos libros sobre la historia del nacimiento de la universidad. Súper interesante. La universidad nace más o menos, creo que en el siglo XII, si no recuerdo, ahora ya no tengo el hito, pero creo que es alrededor del siglo XII que se constituye la primera universidad del mundo, y se constituye por un efecto parecido al que les acabo de mostrar recién. ¿Sí? El amo, a esa altura del partido, era dual. ¿Sí? Es decir, había un amo que era el señor feudal, ¿sí? Era, digamos, el dueño de la tierra, el dueño de las armas, ¿sí? Y había otro amo que era el papa. ¿Sí? O sea, el poder eclesiástico, ¿no? Religioso. ¿Sí? Y existía, en ese sentido, una tensión, podríamos decir, entre los efectos que producía uno de los amos y los efectos que producía el otro amo. ¿Cierto? Entonces los sujetos a veces se veían arrastrados en una dirección, a veces helados, a veces se veían desgarrados, tener que
respetar, digamos, las interacciones que ejercían sobre ellos cada uno de esos amos, divididos, podríamos decir, conflictuados, enloquecidos, por usar el término que decía Lili, y de esa locura existente a partir de que había dos campos discursivos con el mismo peso, con la misma fuerza, con la misma intensidad, haciendo sus efectos sobre seres hablantes, sobre cuerpos hablantes, en gran cantidad. Gracias a eso es que pudo surgir un nuevo discurso, un nuevo campo vivo, que fue el campo universitario. ¿Cómo se abrió paso? Esa es la historia interesantísima del nacimiento de la universidad. ¿Cómo se abrió paso? Quienes querían hacer avanzar algo en saber, la parte, podríamos decir, laica del proyecto aristotélico, ¿sí? Y reunirse para trabajar y juntar los libros, buscar referencias, etc. Es decir, el germen de lo que iba a ser la primera universidad, tuvieron que aliarse con uno en contra del otro. Es decir, o se aliaban con el amo papal, ¿sí?, en contra del señor feudal, y ahí nacían ciertas universidades que sobre todo eran estudios de teología, por supuesto, estaban aliadas al líder religioso, ¿sí? O bien las otras, que eran las que querían estudiar lo que estaba por fuera de Santo Tomás y su teología, ¿no es cierto?, se tenían que aliar con el amo secular, ¿sí?, el señor feudal, en contra del otro amo, al amparo, digamos, y crear entonces universidades de tipo laico, ¿sí? Y así fue como se fueron creando, desde esa época, más o menos siglo XII, en adelante, las universidades en todo el mundo, aliándose con una en contra de otro amo, abriéndose paso en la brecha, podríamos decir, entre dos discursos del amo que competían entre sí. Bueno, entonces, el paso siguiente en la analogía que les planteaba es, hasta ahora vimos con un mismo campo eléctrico, ¿sí?, lo que ocurre, ¿sí?, con un mismo campo discursivo, el del amo, ¿sí?, lo que ocurre, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora tenemos dos campos de distinta naturaleza? ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos dos discursos de distinta? Ese es el paso siguiente que vamos a interrogar ahora, ¿sí? Entonces, alguna vez ya lo dije un poco en el aire, lo voy a decir con más claridad, las particularidades que nos hacen responder a cada uno de los campos de la física son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, para poder responder al campo eléctrico necesito tener carga, ¿sí? Si yo tengo carga igual a cero, ¿sí?, una partícula neutra, como se la llama, pero la física nuclear es el neutrón, de ahí viene su nombre, ¿sí? Puede haber el campo eléctrico que quiera, va a seguir de largo, lo afecta, ¿sí? Es como el elemento neutro para el campo eléctrico, ¿sí? Una carga neutra. No le afecta en absoluto. Sigue lo más campante como si no existiera. Mientras que basta con que tenga una pequeña carga, ya sea positiva o negativa, para que se mueva en una dirección o en otra de manera muy... ¿sí? Entonces, al campo eléctrico corresponde una particularidad de esas partículas, yo pongo palabras adrede, ¿sí?, que es la de la carga. Pero hay otros campos, ¿sí? Por ejemplo, el más conocido de todos, el campo gravitatorio, ¿sí?, ese que nos pega al piso, que nos hace que saltar sea difícil, lo que no justifica, les decía, que algunos tengan bajo vuelo, por ejemplo, porque eso depende de si cuáles y no, campo gravitatorio, pero también es el que hace que los planetas se muevan en el universo de ciertas maneras, etcétera, que mareas tengan cierta frecuencia, o sea, tiene propiedades importantísimas el campo.
Hay cosas que los distinguen muchísimo, la magnitud que tienen, ¿sí? Por ejemplo, el campo gravitatorio es muchísimo más débil que el campo eléctrico, ¿sí? Pero, no sé, 2 órdenes de magnitud, 100, ciento y pico de veces más débil que el campo gravitatorio. Perdón, que el campo eléctrico. El campo eléctrico es más fuerte. Pero el campo gravitatorio tiene un alcance infinito, o sea, hasta el fin del universo sigue ejerciendo una fuerza, aunque sea chiquitita, pero sigue ejerciendo, ¿no? La otra diferencia importante es que, como les decía, el campo eléctrico puede tener efectos atractivos o repulsivos, mientras que el gravitatorio solo atractivo. O sea, solo hace que las masas, que son las particularidades del campo gravitatorio, se atraigan entre sí. ¿Sí? Nunca va a ser que una masa repela a otra, como podría serlo, por ejemplo, el campo eléctrico. Basta con que las cargas tengan el mismo signo para que una repela a la otra. ¿Sí? Y si tienen el signo distinto, se atraen. En el caso del campo gravitatorio, solamente produce atracciones. ¿Sí? Es como la idea del hilo sustitutivo del que hablaba Freud. ¿Sí? Solamente produce un. Bueno, entonces, para el campo eléctrico dijimos la particularidad es la carga. Para el campo gravitatorio, la particularidad es la masa. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo tengo ahora una partícula que además de tener carga, que la tiene una masa que se representa por la línea? O sea, está cargada y tiene masa. Peso, si quieren, que es más parecido a la masa esta. Pesa y tiene carga. Si solamente estuviera bajo la acción de un campo eléctrico, el campo eléctrico lo mueve para allá, tiene esta carga, irá para allá, o para el lado contrario si la carga es. Si solamente estuviera bajo la acción del campo gravitatorio, que mantiene el centro de la Tierra, por ejemplo, se movería para allá. ¿Y qué pasa si esta carga masa está en las inmediaciones de la Tierra, es decir, sufre la acción del campo gravitatorio, y al mismo tiempo inmerso en un campo eléctrico? ¿Sí? ¿Se va a mover para abajo? ¿Se va a mover para allá? ¿O se va a enloquecer de hacer algo parecido a una especie de resultante entre estas dos? ¿No? Debería resultar, pues, ¿sí? ¿Sí? O sea que este ejemplo, ¿sí?, sigue las mismas leyes que el caso de tener dos campos eléctricos de la misma índole. Dos campos de la misma índole, sean eléctricos, dos eléctricos, dos gravitatorios, dos magnéticos, sea. ¿No? Entonces, lo que nosotros podemos decir es que tomo esta fórmula de recién, ¿sí?, la general. Tengo una particularidad, ¿sí?, que recibe los efectos de un campo 1 y va a producir un efecto 1. ¿Sí? Por ejemplo, la carga sobre el campo interactuando con el campo eléctrico va a recibir una fuerza eléctrica como resultado. Pero también voy a tener otra segunda particularidad. ¿Sí? La singularidad no la cambio porque es neutra, eso las cuerpos no hablan. ¿Cierto? Que recibiendo la acción del segundo campo va a producir un efecto segundo, distinto del anterior. ¿Qué pasa si ambas cosas ocurren al mismo tiempo? Es decir, si tengo un cuerpo, ¿sí?, un cuerpo como este, ¿sí?, que esté al mismo tiempo sometido a la acción de los dos. Es decir, que sea la misma partícula con sus propiedades de carga y de masa. Esto de aquí lo puedo borrar. Esto de aquí lo puedo borrar. ¿Sí? Porque todas las particularidades están incluidas en esa letra P. La carga, la masa, lo que sea. ¿Sí? El resultado, ¿cuál va a ser de esta composición entre dos campos que se componen en la partícula? ¿Sí? La composición en esta partícula de los dos campos me va a dar como resultado lo siguiente. Esa partícula, con su singularidad neutra, ¿sí?, va a recibir la acción conjunta del campo 1 más campo 2, porque ambos están funcionando al mismo tiempo, y el efecto que se va a producir, se me terminó el pizarrón, por eso lo pongo acá, ¿sí?, va a ser la composición del efecto 1 más el efecto 2. ¿Ok? Es decir, algo que es distinto del efecto 1 y distinto del efecto 2. ¿Sí?
si este campo fuera el mismo, como por ejemplo dos discursos del AMO, que decíamos antes, o dos campos eléctricos así, por supuesto la fórmula sigue siendo válida. Esto es mucho más directo. Entonces, esto de aquí, que los efectos obtenidos como resultado, ¿sí?, no son los efectos de ninguno de los campos por separado, sino algo que no es ni uno ni otro. Este es el meollo de la analogía por la cual yo empecé a... ¿sí? Y voy a tratar de dar ejemplos, no inventados por mí, sino tomados del libro de Sokolovsky, acerca de cómo puede funcionar en nuestro análogo la existencia, la coexistencia, ¿sí?, de cuerpos hablantes ahora, inmersos en más de un discurso de diversa naturaleza. ¿Sí? Si la analogía es buena, ¿sí?, podemos funcionar, podemos decir, pero si la analogía es buena, el hecho de tener particularidades, ¿sí?, con sus singularidades, por supuesto, obviamente, estamos hablando de cuerpos hablantes, sometidos a la acción conjunta de dos campos discursivos diferentes, van a ser efectos que no van a ser jamás los de uno o del otro por separado, sino que van a producir algo que no es ni uno ni el otro. ¿No? Algo absolutamente nuevo, loco, si quieren, ¿sí?, como decía al principio. Me gustó mucho lo de la luz. Antes de pasar a los ejemplos, voy a retomar una pregunta que había hecho Clarisa en una reunión anterior, ¿sí?, que tiene que ver con qué pasaba con esas imposibilidades que por lo menos en los discursos, los cuatro discursos que trabaja Lacan, se ubican siempre entre los dos matemas de abajo, ¿no? Después lo cambia un poquito, pasa de posibilidad de potencias, en juego, digamos, en otros lugares, en televisión, en el seminario 20, etc. Pero, digamos, entiendo la idea básica. ¿Sí? La idea básica es que cada discurso tiene una imposibilidad diferente, ¿sí?, o si quiere una impotencia diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo discursos de, por ejemplo, el discurso del amo con el discurso histérico, ¿no? Cuando se compone, ¿qué pasa con las imposibilidades? ¿Sí? Entonces, lo interesante de este planteo, bueno, para seguirlo en términos que creo que sirve, es que cada uno de estos campos, ahora vuelvo a la física, cada uno de estos campos tiene ciertas leyes, la ley de Newton, por ejemplo, para el campo gravitatorio, la ley de Maxwell para el eléctrico, o sea, cada uno de estos campos tiene determinados comportamientos que se pueden describir, que tienen también sus imposibilidades, por ejemplo, que no pueden estar a distancia cero, o sus imposibilidades como el campo gravitatorio son los agujeros negros, ¿no? Esos imposibles están contenidos en el funcionamiento de cada uno de ellos. Se vuelvan con eso, ¿sí? Pero los efectos que tienen se componen, ¿sí?, de la misma manera que se componen los campos éticos. ¿Sí? O sea, la idea es que los efectos del discurso del amo, por ejemplo, del discurso histérico, para tomar dos, ¿sí?, sobre mi cuerpo, yo estoy inmerso al mismo tiempo en el discurso del amo y en el discurso histérico, cierto contexto puede estar, ¿no? ¿Sí? Los efectos de uno y del otro, ¿sí?, compuestos en mi cuerpo, van a producir una especie de desgarro, de envejecimiento, que va a hacer que yo no ni exactamente el amo, ni exactamente es uno de los efectos clínicos de ver, lo mencioné, las peleas madre-hija, sea ¿no? Estaban ambas metidas al mismo tiempo en dos discursos. ¿Sí? Una tratando de hacer prevalecer el discurso amo, pero la otra tratando de hacer prevalecer el discurso histérico. No había manera de que se encontrara una situación no desgarradora para ambos, ¿cierto? Producir un cambio de discurso para que estuvieran las dos metidas en el histérico, por ejemplo, creó algo que fue, pues, no es la solución del conflicto, pero sí fue la solución del conflicto. ¿Sí? Es muy interesante ese efecto. ¿Sí? Conflictos había discusión, pero era ese desgaste, tironeadas, ¿sí?,
Porque el problema, digamos, es que una carga, por ejemplo, se puede romper los pedacitos, ¿sí? Nosotros en general no nos rompemos, sí, es algo que toca con con el caballo. En general esas cosas no pasan. Lo que tenemos es un desgarro mucho más literal cuando estamos tironeados por dos discursos cuyos efectos son comparables. Y esto es algo que a mí me interesa mucho subrayar. Dije, primero, los discursos como coexistentes no fueron desconocidos ni por Freud ni por Lacan ni por nadie. ¿Sí? Pero estudiados como tales, formalizados como tales, ninguno de ellos, ninguno que yo sepa. ¿Sí? La coexistencia. ¿Sí? La rotación y las propiedades de cada uno de ellos por separado, por supuesto, Lacan, perfecto. Y estudiar además cómo se pasa de uno al otro, ¿sí? Lacan nos enseñó de todo. La coexistencia de ambos, ¿sí? Cuando ambos tienen efectos comparables, ¿sí? Sí dijo lo que pasaba, por ejemplo, cuando uno prevalece sobre el otro, cual presupone que se imaginaba que podía haber dos. ¿Sí? Cuando habla de la prevalencia de un discurso sobre otro, por ejemplo, el efecto de solución de escuela, dicho explícitamente. ¿Sí? Por lo tanto, o cuando habla, por ejemplo, en Todo el mundo es loco, ¿sí? Cuando habla de explotar la antipatía entre el discurso universitario y el analítico de Banzan, de la Universidad de París 8, ¿sí? Evidentemente piensa que allí hay dos discursos al mismo tiempo, el universitario y el analítico. ¿Sí? Es el departamento de psicoanálisis en una universidad, ¿no? Es lógico que tener presencia en los dos. Y habla de una antipatía, ¿sí? Bueno, y mi crítica en relación con esto es que la antipatía no es entre los discursos, ¿sí? Porque no hay interacción directa entre los cuerpos, sino solo mediada por los cuerpos. Y esto me parece que introduce el estudio de ciertas formas del malestar que Freud ni siquiera imagina. ¿Sí? O sea que el malestar en la cultura que estaba Freud, ¿sí? Es solo una de las tantas formas de malestar que se pueden pensar, que además tiene ciertas funciones y la que ya mencioné hace un par de años cuando lo discutíamos. Pero no es la única ni de lejos. Hay muchas formas del malestar que tienen que ver con los que nuestros cuerpos hablantes están inmersos al mismo tiempo en más de discursos. ¿Sí? Si son dos discursos del amo, ya les di el ejemplo, ¿no? Y tratar de servir a dos amos al mismo tiempo, el enloquecimiento que puede producir. Y cuando son dos discursos distintos, certamente lo mismo. Entonces, con esto respondo, creo, clarizar tu pregunta. ¿Sí? No es que desaparecen las identidades, sino que siguen funcionando, pero los efectos se confunden. ¿Sí? Esta es la idea. Bueno, entonces traje como para compartir con ustedes algunas cosas que dice aquí Laura Sokolowski en este libro que leo y releo, es excelente. ¿Sí? Y es como una especie de arsenal de laboratorio para estudiar las interacciones discursivas y, sobre todo, lo que llamo las composiciones interdiscursivas. Esto, ¿sí? Composiciones entre dos discursos. ¿Sí? O sea, esto de aquí, para unificar el vocabulario, ¿sí? Esta fórmula de aquí es lo que yo llamo una interacción discursiva. ¿Sí? Cómo un discurso interactúa con un partido. ¿Okay? Y esto de aquí es lo que nos muestra cómo se componen entre sí dos discursos o más, puedo hacer más. ¿Okay? Esto es lo que llamo composición interdiscursiva. Bueno, entonces, primera referencia, les voy a dar las páginas por si quieren ir a buscarlo después más en detalle. Esto está en la página 67-68 del libro de Sokolowski. Estamos hablando de lo que ocurre cuando se funda el primer instituto de psicoanálisis para formar psicoanalistas en el año 1919, 18, 19, por ahí en Berlín. ¿Sí? Y los efectos que eso tuvo sobre los psicoanalistas, sobre el discurso analítico, etc. Ya di 3 o 4 referencias en la reunión pasada, que voy a darles todavía. Esto tiene que ver, la primera referencia tiene que ver con lo que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial,
La Primera Guerra Mundial para el psicoanálisis funcionó como una especie de laboratorio en varios sentidos, por la cantidad, digamos, ya el psicoanálisis tenía una existencia, digamos, en el mundo germánico, ¿sí? En Austria, en Alemania, digamos, en los países del eje, ¿no? Tenía una existencia fenomenal, ¿sí? Tenía impacto popular, ¿sí? Se recurría a los psicoanalistas para hablar sobre determinadas cosas, para opinar, etc. Y en particular, hubo todo un debate respecto de la neurosis de guerra, muy, ¿sí? Porque los médicos militares se llevaban a los que tenían trauma de guerra, digamos, estrés postraumático como producto de las situaciones de la guerra, se los llevaban y les hacían tratamientos que eran tan aterradores, ¿sí? Que buscaban conseguir que prefirieran volver a la guerra antes que quedarse en los... En definitiva, ese es el procedimiento que usaban los médicos. Mientras que los psicoanalistas tuvieron, obviamente, una posición diferente, no pensaban que fueran simuladores cobardes, sino otra cosa, ¿sí? Y de ahí, entre otras cosas, surge toda la cosística que va a terminar en Base del Principio del Placer, que tiene uno de los capítulos dedicado a la denuncia de guerra. ¿Sí? Bueno, entonces le piden a Freud un informe sobre este asunto, el gobierno le pide un informe sobre este asunto, y él, en el informe de 1920, el Parlamento, sostiene, dice, que los neuróticos de guerra no eran simuladores, que la medicina corría el riesgo de extraviarse ella misma poniéndose al servicio del propósito que le eran ajenos, ¿no? El primer ejemplo de una composición entre dos discursos, ¿sí? El discurso médico y el discurso militar, ¿sí? Estaban haciendo algo que no era ni una acción médica ni tampoco era medicina, ¿sí? Bien. Cuando un médico se transformaba en funcionario de guerra, se convertía en serio en un conflicto entre las exigencias de la humanidad y las de la guerra nacional, con distintos niveles de responsabilidad. Ahí se ve claramente el desgarro, ¿sí? Sufrido por el cuerpo hablante de los médicos, ¿sí? Que deben servir al mismo tiempo a dos amos, ¿sí? Lo que les propone, por así decirlo, el médico, ¿sí? Y lo que les impone el amo médico. El médico dice, esto es textual de Freud, el médico debe ser, en primer lugar, defensor de los enfermos, y nadie más. Cuando el médico se pone al servicio de algún otro, su función se destruye. Y desde el momento en que tiene por misión volver lo más rápido posible a las personas aptas al servicio de guerra, resulta un conflicto por el cual es imposible ejercer la profesión médica de manera responsable. Clarísimo, me parece. Se trata, además, es muy interesante esto, ¿no? Se trata de un conflicto no inconsciente. ¿Bien? Vieron que Freud, toda su idea de la represión, la defensa, el retorno de lo reprimido, etcétera, el camino de la formación de síntomas, ¿no? Estaba basado en un imaginario bélico, entonces el conflicto, el choque, ¿cierto? Que producían como efecto formaciones de compromiso de este estilo. Bueno, aquí nosotros lo que vemos es un conflicto de índole más bien moral, ¿cierto? Pero digamos, de ambas partes del conflicto están la conciencia con mayor o menor claridad, pero que no se supone ningún proceso psíquico inconsciente involucrado en esto, aunque por supuesto puede haberlo. ¿Sí? Digo esto como para ver que tal vez la noción de la acción discursiva, ¿sí? Nos permita arrojar otra luz sobre el fenómeno del conflicto también inconsciente. ¿Sí? Es decir, qué es lo que ocurre cuando interactúan dos discursos en un cuerpo hablante, uno de los cuales por lo menos es inconsciente. ¿Sí? Es lo que estudiamos al fin del año pasado, cuando estudiábamos el olvido del caso Siebre. Bueno, la segunda referencia que les quiero mencionar está en la página 88. Ya se refiere a otra época, digamos, donde Freud empieza a ver, ¿sí? Estamos ya llegando a la época pre-nazi, ¿sí? En la historia que se estaba mencionando. Y un corrimiento, podríamos decir ahora, del psicoanálisis hacia la psicoterapia, que se profundizó y para su clímax durante la época nazi, ¿sí?
pero que iba de la mano de la medicalización de la profesión y también de cierta búsqueda de prestigio ante los ojos de la sociedad. ¿Sí? Entonces dice Freud lo siguiente, página 81. Perdón, Sokolovsky dice en la página 81. El atrincheramiento de los psicoanalistas y su aislamiento de la sociedad bien pueden apoyarse en la unidad terapéutica, es decir, en su especialización. A partir de que se define de manera unívoca terapéutica, profesión como terapéutica, no puede más que reabsorberse finalmente en una variante del discurso del amor. ¿Ok? Es decir, que hay un efecto, digamos, de componentes del discurso analítico y el discurso del amo, ¿sí? Que es el deslizamiento hacia la terapia. ¿Sí? No es exactamente obedecer al amo, tampoco es el discurso analítico, ¿sí? El resultado es este enloquecimiento, esta cosa rara, esta componente que llamamos inclinación a la terapia. Página 94. Hablando de Eitingon, fundador del Instituto de Berlín, ¿sí? Y director y hasta sponsor, porque tenía la plata para sostenerlo, ¿sí? Según la opinión misma de su promotor, ¿no? El espíritu prusiano, el espíritu de disciplina y la organización fundada sobre el respeto de la jerarquía habían triunfado. ¿No? Fíjense cómo van de la mano esta medicalización, esta institucionalización, este camino hacia la terapéutica, ¿sí? De una organización de tipo jerárquico militar, prusiano, utiliza ni más ni menos. Bueno, voy bastante más adelante, la página 252. ¿Sí? Hay otro tipo de interacción muy presente en el propio Freud. ¿Sí? Que Freud estaba formado en medicina con una orientación tremendamente científica, ¿sí? Que en la época estaba en desarrollo científico más contemporáneos. Freud estudiaba, por ejemplo, teorías de campo magnético. ¿Sí? Hay muestras de ello en el proyecto de 1895. ¿Sí? Por ejemplo, cuando habla de inducción a distancia, ¿sí? Para ver cómo puede ser que a la conciencia lleguen ondas que tienen cantidad suficiente para ejercer un efecto, el modelo que toma es el del transformador. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema con Freud? Acá me detengo uno de los temas preferidos, de la relación entre el analítico y el científico, justamente los dos polos de la analogía con lo que estamos trabajando. Que es el hecho de que Freud creía, esperaba que el psicoanálisis fuera una ciencia. ¿Sí? Con un montón de inconvenientes, digamos, pero son dos discursos distintos, el discurso psicoanalítico y el discurso de la ciencia. ¿Sí? Sobre cuáles son las diferencias, las imposibilidades, por ejemplo, que tienen uno y otro, etc. Yo hablé y escribí páginas y páginas, así que no voy a volver. ¿Sí? Pero simplemente, digamos, no es lo mismo el discurso científico, y lo pensamos por el tipo de efectos y de productos del discurso científico, que el discurso psicoanalítico. ¿Sí? En particular porque el psicoanálisis no busca conocer nada. ¿Sí? El psicoanálisis busca cambiar algo, y particularmente el modo de vivir de alguien. ¿Sí? Para lo cual a veces algo de saber necesita. ¿Sí? Pero es como que... Bueno. ¿Y cuál es el problema de Freud? El problema de Freud es que con este afán de producir el psicoanálisis como una especie de rama nueva dentro de la ciencia, en muchas ocasiones terminaba siendo algo que no era ni ciencia ni psicoanálisis. ¿Sí? En mi manera de leer, por ejemplo, lo que hace unos años se como un cambio lógico que Freud empieza a patinar, sobre todo a partir del siglo XX. O sea, toda esa teoría sobre la pulsión de muerte, como si fueran cosas que ocurren en el nivel hasta celular, en el universo, etcétera, son verdaderamente un delirio que no tiene el menor punto de apoyo en la biología y que el psicoanálisis no le ha servido más que para disfrazar la palabra de Freud, cosa que nadie entiende. ¿Sí? El recurso de la pulsión de muerte se sigue utilizando hoy en día, ¿sí? Para cualquier cosa. ¿Sí? Lean lo que se dice en nombre de la pulsión de muerte para ver
Se trata de eso, de algo que no dificulta nada y que está como tiene todo. Y en lo que dice Sokolovsky aquí en la página 252 y 253 es que el psicoanálisis empezó a sistematizarse según las reglas inmanentes a la ciencia que imponían cierto tipo de medicalización de la práctica. ¿Sí? Como dice aquí, cuanto más el psicoanálisis era llevado del lado de la ciencia, más se medicalizaba. ¿Sí? O sea, tenemos el discurso de la ciencia como un vector, ¿sí?, que producía esta medicalización de la práctica, que a su vez tergiversaba el discurso analítico, poniéndolo al servicio del discurso del amo bajo la forma de la terapia. ¿No? Es muy clara, digamos, la manera en que se articulan entre sí los diversos discursos que operaban sobre estos hablantes. En la página 285, Sokolovsky cita una carta de un tal Nichoel escrita a Jones, que era el presidente de la IPA de la época ya imperial, ¿no?, del año 36, ¿sí? Hitler subió al poder en el 33, no recuerdo, así que ya estamos en esa época, ¿no? Y en esta carta que él le dice, después de haber pasado por la línea, bien, a Jones, le dice lo siguiente: mi parecer es que estos analistas, los analistas arios, ¿no?, que eran los que habían podido quedar en el instituto, porque los judíos habían tenido que ir. Mi parecer es que estos analistas no son neutros, pero lo mismo que se puede decir es que son obligados pasivamente a abandonar el aspecto de investigación, de estudio, que es el análisis. No creo que hagan esto conscientemente, pero al final su ansiedad y su colaboración con los psicoterapeutas alemanes deben tener esta influencia. ¿Sí? O sea, aquí lo que está señalando es algo del tipo de una interacción entre dos discursos, el psicoanalista y el discurso nazi, de forma atroz, el discurso del amo de esa época, ¿sí?, pero donde al menos uno de sus componentes, ¿sí?, no, podía no ser consciente para los psicoanalistas psicológicos, ¿no? Dice, no creo que tengan conciencia de eso, ¿sí?, que no es a sabiendas. Terminan haciéndole el juego, por así decirlo, al amo de todo, ¿no? Esto está en la página 285. ¿Sí? Bueno, sigo un poco más adelante. ¿Sí? Esto me resulta muy interesante porque hay algunas referencias, sobre todo al final del libro, ¿sí?, que tienen que ver con ciertos efectos del discurso del amo que no vienen de la sociedad, ¿sí?, es decir, que no vienen del otro cultural, social, del Estado, etcétera, sino que provienen de los psicoanalistas mismos. ¿Sí? Muy interesante esto, ¿sí?, porque ya no es la interacción entre los psicoanalistas, que somos una pequeña secta que tenemos escuelas, sociedades analíticas, etcétera, y el mundo que nos rodea, que puede ejercer, ¿no?, sus influencias nefastas, como por ejemplo la marea hitleriana sobre los psicoanalistas de Berlín. ¿Sí? No es eso. ¿Sí? Es los propios analistas creando en sus sociedades el discurso del amo. ¿Sí? Por ejemplo, página 291. ¿Sí? Anna Freud, personaje muy particular de la historia del psicoanálisis, y no precisamente por ser la hija del creador del psicoanálisis. Lacan llega a considerarla, dice, no hay nada más parecido a una cagada de boca que Ana Freud. Así que imagínense el concepto que tiene. Bueno, página 291 dice Laura Sokolovsky en su bellísimo libro, según el testimonio de la segunda hija de Reich, Wilhelm Reich, fue Anna Freud quien impulsó a Jones a seguirlo en la vía del apoliticismo. O sea, como que el psicoanálisis no se metía en cosas políticas. ¿Sí? Pero miren lo que dice a continuación. Según ella, la hija de Reich, ¿cierto? Según ella, la hija de Freud se consideraba la número uno y no toleraba ningún rival. O se era leal a ella o no se era analista y se quedaba out. ¿No? Están las citas ahí.
Me parece súper interesante en más de un aspecto. ¿Sí? Esto. Primero, supuestamente no política, pero de la mano de la no política, la política más salvaje. ¿Sí? Es decir, la del uno segregativo. ¿Sí? En definitiva, política es el discurso del poder. Lo que está diciendo Ana Freud es: no nos ocupamos de ese otro poder, y el único poder es el mío. En definitiva, es eso lo que dice. ¿Sí? Pero no solamente dice eso, sino que además ella es la número uno. ¿Sí? La number one. ¿Sí? Única, por supuesto, sin rival. ¿Sí? No toleraba ningún rival. Es decir, la uno y la única. ¿Sí? Debía ser o se era leal a ella o no se era analista y se quedaba out. O sea que ahí ven lo que yo decía de la riqueza que tiene pensar esta analogía para superar los límites muy estrechos que impone la imagen del lazo social en Rousseau. ¿Sí? Porque el lazo social en Rousseau solamente apunta a lo que une entre sí a los seres sociales, a los actores sociales que están involucrados en ese lazo. Por eso, durante siglos, toda acción humana que no correspondiera a ese aspecto cognitivo del lazo social era puesto a cuenta de una patología del lazo. Mientras que aquí lo que me interesa mostrar es que esto no es una patología del lazo definido por el discurso del amo, sino que es inherente. El discurso del amo no es que une entre sí, como Freud pensaba de manera poco ingenua, en psicología de las masas, todos unidos en el líder, etc. ¿Sí? También segrega. Es más, lo que muestra Maquiavelo, que estoy estudiando, es que si no segrega, no une. ¿Sí? Es decir, que necesita la existencia del out, ¿sí? Para sostener ese uno. En algún momento le voy a dar las este ejemplo de Ana Freud, ¿no? De cómo dice: no, la política afuera, es solo mi política. La política es la que yo soy, el uno, la única. ¿Sí? Esto de aquí y todo lo demás es out, ¿sí? Me pareció muchísimo, proveniente de alguien que era cualquiera. Ana Freud. Bien. Sigo con esta referencia. Me parece muy rico cómo se ven en distintos niveles las maneras en que pueden componerse los discursos, ¿no? Porque estamos hablando ahí del seno mismo de la IPA, ¿sí? El seno mismo de la IPA, ¿no? La consistencia del discurso analítico, un feroz discurso del amo, más o menos del discurso hitleriano. ¿Eh? Pero sí, por supuesto, exactamente, está armado de la horda primitiva. Pero lo que quiero subrayar que no es armado de Freud, ¿sí? Que no es algo que Lacan haya estudiado incluso particularmente, ¿sí? Freud lo que hace en psicología de las masas, ¿sí? Es estudiar lo que une. La segregación queda fuera de eso. No está tomado eso. Y Lacan, por más que conoce los efectos, la vivió en carne propia, obviamente, ¿sí? Y estudia la segregación, etcétera, ¿sí? No ha hecho la articulación directa, ¿sí? Con el discurso del amo. ¿Sí? Esto es lo que me parece interesante. ¿Sí? Porque el discurso del amo sigue pensando, lo dice el mismo Lacan, con la imagen del lazo social. ¿Sí? Y está fundada y constituida a partir de él, digamos, es que del otro lado la escuela tiene en su fundamento la posibilidad de disolverse. En cambio, la IPA es una sociedad que está Freud con una idea, digamos, también tenía algo de, ¿no? De cuando vos hablabas, me sonaba y ella lo toma el texto de Freud, impresionante, que fue del psicoanálisis. Y ella toma el radio y psicoanálisis mismo, y hay una tensión. Entonces, yo me parece que esto dando a Ana Freud, pero hay algo de, digamos, el deseo de Freud, el sentimiento de la IPA,
que, digamos, sostuvo los efectos estos de considerar, por ejemplo, en de psicoanálisis en la universidad se habla de la lista de analistas Troller, que son los más experimentados. Vemos que el árbitro, digamos, esto estaba muy presente. Entonces, hay efectos, digamos, digamos, no lo puedo poner a Freud por fuera de esto. No, por supuesto. No. Es más, si no, Lacan incluso lo responsabiliza. Dice, Freud lo hizo así, nota al pie de situación de psicoanálisis del 56. Claro, los textos de todo el retorno a Freud, me parece que tienen un poco esa posición de Lacan, densa fuertemente en el 64, me parece, la concepción de separarse de la idea de una sociedad, de una institución como una sociedad analítica, a la plantear fuera. La que a mí me parece interesante es campos pasivos, no sé, discursos en el seno de la escuela, porque me parece que el planteo que vos hacés, poquito, es como lógicamente esperable la acción caída. Sí, pero es lógicamente esperable de cualquier institución, hasta en una escuela. Sí, pero me parece que en una escuela se discute un poco más. O sea, está en discusión, debería, no sé. Mira, primera cosa, no pensemos que eran tan diferentes. Lacan también estuvo en la IPA, y en el 56 lo que mostraba en definitiva es que la IPA estaba creada, que iba en contra de los objetivos que tenía el psicoanálisis. ¿Sí? Y eso lo hacía dentro de la IPA. Era un disidente fenomenal, tanto discutía que lo echaron. Pero, digamos, había discusión, no es que no había una discusión fenomenal dentro de la IPA. Segunda cuestión, Freud proponía la disolución. Se llevó a cabo de las sociedades analíticas la disolución periódica cada 5 años, decía, ¿sí? Decía, la proponía, se llevó a cabo 2 veces nada más en la historia de la IPA, ¿sí? Pero la proponía. No es que es una idea descabellada de Lacan la disolución, no, Freud la propuso también. ¿Sí? En mi libro sobre la tumba de Freud tengo las referencias, si buscarlas, digamos. Sí. Entonces, no es que eran tan diferentes. ¿Sí? La cuestión no es pensar en términos de las instituciones, sino de cuáles son los discursos que las atraviesan. ¿Sí? Por el hecho de que algo se llame IPA no quiere decir que no haya discurso analítico, o el hecho de que algo se llame escuela no quiere decir que todo es discurso analítico. No. El asunto es que más allá de las paredes, los campos discursivos atraviesan las paredes, ¿sí? Y donde tienen efecto es en los cuerpos hablantes. Y esos cuerpos hablantes pueden estar sometidos a la acción de varios discursos. Esa es mi tesis fundamental. Y el efecto que tiene el hecho de estar sometido un cuerpo hablante a la acción de más de un discurso es una especie de enloquecimiento, desgarro, ¿sí? Un efecto que no es el efecto esperable por ninguno de esos discursos. Esta es mi tesis fundamental. Eso es lo que estoy tratando de explicar y mostrar. Por ejemplo, página 300, ¿sí? Del mismo libro de Sócrates. Estamos cerca de las conclusiones del libro, fíjense al final. ¿Sí? El estudio de este periodo tan sombrío, ¿no? De Berlín en la época de los nazis, ¿sí? Es instructivo, pues muestra cómo, a través de los sacrificios concedidos y los compromisos acordados, aceptando ponerse al servicio del amo con la esperanza de obtener reconocimiento oficial acompañado de recursos materiales, los psicoanalistas alemanes vendieron su alma al diablo. Precioso, realmente. Vendieron su alma al diablo. ¿Sí? Sacrificios concedidos y los compromisos acordados, ¿no? Es decir, ¿qué es esa concesión
qué es ese compromiso, sino la acción conjunta, ¿sí?, de dos discursos en estos seres hablantes que eran los psicoanalistas de ese lugar. Efectos que esto tenía, ¿sí?, en la constitución de esa sociedad que pervivió durante mucho tiempo, ¿sí?, incluso después de terminada la Segunda Guerra Mundial, que trató de conectarse en lazo con la IPA, etc. ¿Sí? El hombre sin talentos podía convertirse en líder del psicoanálisis alemán. Primera consecuencia. ¿Sí? Y decía, el irrelevante se cree a menudo el más astuto. El problema es que a veces lo es, hermano. Pero, bajo la cobertura de su obediencia a Freud, se hicieron pasar estas cosas, etc. Todo esto está en las páginas. ¿Sí? O sea, cómo se ha utilizado, por ejemplo, el en nombre de otro, ¿sí?, en nombre de otro me utilizo para hacer esto. Ese en nombre de otro no está todavía suficientemente estudiado, pero es una variante endémica de nosotros, los psicoanalistas, es una variante del discurso universitario. ¿Sí? Porque en definitiva el discurso universitario es lo que yo digo que sé, me autorizo en un S1 que es el nombre de Freud, el nombre de Lacan, el nombre sea. ¿No? Y no los quiero aburrir con muchas citas, pero la última, por hoy, página 367 y 368, 369, lo que les voy a leer. A partir del momento en que el discurso analítico se puso bajo la bandera del universal y del estándar, lo inédito, lo nuevo, lo sin precedentes, que era la extensión de la aplicación del psicoanálisis, mutó en menos de 10 años en un dispositivo rígido y encuadrado por una organización jerárquica donde solo los más dóciles tenían chance de ser seleccionados como catedráticos. Solo los más dóciles tenían chance. O sea, es efectivamente el movimiento más brutal, podríamos decir, en la dirección del discurso de la. ¿Sí? O sea, no admite ni siquiera la discrepancia. Solo el dócil puede entrar con candidato. ¿Sí? Y la última referencia tiene que ver con algo que yo mencioné la vez pasada, que es lo que ocurrió, lo que llevó a la primera decisión del francés en el año 52-53, ¿sí? Cuando el grupo francés de la IPA se divide en dos, que se va con Lacan, otro que no, ¿sí? Lo que estuvo en causa en eso, fue la creación de un instituto de psicoanálisis en París, ¿sí?, donde mayoritariamente los médicos que querían llevar adelante la fundación de ese instituto querían un instituto que medicalizara el discurso psicoanalítico por completo, a tal punto que pretendía subsumir el psicoanálisis en la neurobiología, ¿sí?, textualmente dicho en los fundamentos de la creación de ese instituto que existe en la actualidad, fundada por Sasha Nacht y otros, etc. Esa parte figura como epígrafe el comienzo del de Roma, de Función y Campo de la Palabra, de leer, ¿sí? Dice que todo, digamos, la biología, la sociología, todo eso, el psicoanálisis, ¿sí?, todo eso está subsumido en la neurobiología, a la que le agregamos el humano para ser condescendiente. Bueno, entonces hay una referencia final que quería mencionarles de Sokolovsky a esta época. Dice, en el 53, cuando Lacan presentaba su división a la Sociedad Psicoanalítica de París, se unió al grupo formado alrededor de Lagache con estaba previsto refundar un instituto de psicoanálisis. Antes de la guerra existía un primer instituto creado en el 34 gracias al subsidio de Marie Bonaparte y concebido sobre el modelo del de Berlín, ¿sí?, que ya sabemos que es Berlín, ¿sí? Nacht se oponía a la formación de los candidatos no médicos en el instituto. Se inscribía en la línea de aquellos que rechazaban la posición de Freud sobre el psicoanálisis propio. Y un poco más adelante, página 69, dice: la tendencia de los analistas a querer devenir tan respetables como los médicos
y la imitación del cursus universitario impulsaron la puesta en marcha de una reglamentación de la formación. La ortodoxia de la técnica era también una formación reactiva ligada a la desaparición de Sigmund Freud. Bueno, en fin, creo que con esto puedo decir que he ilustrado suficientemente la existencia, por lo menos, ¿sí?, de composiciones entre dos o más discursos en los cuerpos hablantes que están inmersos en él. Y los efectos de enloquecimiento y de carro que puede producir en cada uno de ellos, pero también los efectos de tergiversación, de degradación, incluso de corrupción que tiene esta composición interdiscursiva en los discursos que están soportados por esos cuerpos. ¿Ok? El ejemplo que ponía aquí de que no es ni una cosa ni la otra, ¿sí?, el efecto de la composición entre dos. ¿Okay? Bueno, tenemos unos 10-15 minutos para conversar. Si quieren charlar, agregar algo más, bienvenido. Mientras va pensando algo, comento que la próxima 3 semanas, porque hay jueves, así que sería el 13 de junio. Terminaría este semestre para empezar en agosto. Claro, exactamente. La quincena de que tenemos esa en julio y después. Claro. ¿No querés venir acá? Así, ¿no? Digamos, localizarse el desarrollo y es posible el significante campo cuando hablamos de Ajá. ¿es aplicable? Sí, yo pienso que sí. Digo, no pienso que el campo freudiano sea algo distinto del campo discursivo psicoanalítico. No, parece que es así. Pero digamos que la construcción del campo va tener que volver a leer, pero no como para ver si estas ideas de campo y es la del campo magnético, campo para también lo podemos aplicar a esto que llamamos Sí, más o menos. Más o menos. En realidad, más o menos. Está buena la pregunta, si me da pie como para aclarar. Yo estoy explorando este terreno virgen, realmente virgen, apoyándome en una relación de analogía, entendida como una identidad parcial de ¿sí? Cada uno de los términos tiene estructuras que comparo para ver si tienen estructuras efectivamente idénticas o solamente análogas, porque ya se rompen algunos puntos, ¿sí? Cada una de ellas tiene que tener términos que sean definidos en el sentido de idénticos a sí mismos. Es decir, donde no puede estar sujeto a más de una interpretación. Cuando yo hablo de campo eléctrico no puede ser, digamos, no puede ser tomado poéticamente, sino que se refiere al campo eléctrico. Es decir, ese que respeta las leyes de Maxwell, donde dice que la fuerza eléctrica entre carga 1 y carga 2 es carga 1 y carga 2 por dividido la distancia entre ellos y una constante que no se llama. Bueno, es ese, y no es otra cosa. Del otro lado, el lado de los cuerpos hablantes, ¿sí?, el homólogo del campo es lo que yo llamo el campo discursivo. ¿Sí? Y cuando me refiero a ellos, me refiero a determinar cuál es el discurso con sus leyes, con sus particularidades, aunque no lo pongamos una fórmula, que lo define.
¿sí? Entonces, yo puedo dar una definición de qué es el campo discursivo definido por el discurso del amo. Puedo dar una definición de lo que es el discurso científico, realizado por Lacan, pero que les estructuré más o menos en la primera reunión. Capitalista, Lacan lo dijo de cierta manera, ¿sí? Y tenemos otros discursos que no son exactamente ninguno de esos que hizo Lacan, podríamos formalizarlos o no, no importa, pero podemos dar cuáles son las leyes que... ¿sí? Pero campo se entiende como campo definido por la acción de un discurso. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de campo freudiano, de tu pregunta, cuando hablamos de campo freudiano, ¿estamos hablando de campo en el mismo sentido o no? Que si nos referimos, por ejemplo, al campo freudiano de institución, es una cosa. Si nos referimos al campo freudiano, por ejemplo, el ámbito que hay que reconquistar, porque no sé qué, es otra cosa. Yo creo que solamente nos hacemos pensar en esto en términos de pensar campo freudiano, campo político. Si es otra cosa, no, no me parece que sirva como para trabajarlo por lo menos con esta herramienta que estoy viendo. ¿Sí? Por eso fui como puntilloso en ver qué es lo que queremos decir. ¿Sí? Porque campo puede significar muchas cosas. ¿Sí? Me voy tempranito para el campo, había una canción que de chico, tomando la ruta C, me voy para el campo. No, ¿de qué campo estamos hablando? Acá habla del campo del goce, por ejemplo. Pero, sí, pero de ninguna manera lo podemos tomar dentro de nuestra analogía, a menos que digamos que el campo del goce es el campo psicoanalítico, ahí sí. ¿Sí? Pero digo, tenemos que en este punto sí dejar un poco de lado el esfuerzo de poesía, ¿sí? Y mantenernos, digamos, estrictos en cuanto al uso de ciertos términos. Y el análogo de los campos físicos que ejercen sus efectos cuerpos no hablantes, ¿sí? En la analogía que estoy planteando son exclusivamente, ¿sí? O si quieren, campos discursivos. Entonces tenemos que definir cuál es el discurso que nosotros definimos. Por ejemplo, una manera, no digo que sea esta, ¿sí? Pero una manera en que uno podría definir quizás el instituto del campo freudiano, ¿cierto? Ese instituto del campo freudiano que no es lo mismo que la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ¿no? Ese instituto que tiene relación con los institutos del campo freudiano, ¿no? Tenemos muchos en el país, en el exterior, etc. ¿Sí? ¿No? Eso parece ser un producto de la composición de dos discursos, ¿no? Porque buscan hacer una alianza, ¿sí? Hay una nota de Miller sobre los institutos del año 80 y pico, ¿no? Que lo dice muy bien, es una alianza entre el discurso analítico y el universitario, ¿no? Porque se enseña psicoanálisis, pero se enseña, ¿no? Entonces ya no es exactamente ni discurso universitario, ni tampoco discurso analítico. ¿Sí? Entonces el campo freudiano ahí no estaría, con esta definición, no estaría definido por el discurso analítico. ¿Entienden? Sería otra cosa. ¿Sí? Porque sería algo del estilo de estas composiciones interclusivas. Sería muy interesante, si tenés ganas, por ejemplo, repasando el texto de Freud sobre el psicoanálisis de la universidad, ver si podemos empezar este tipo de composiciones a partir del texto de Freud. Eso sería muy rico, claro, si tenés ganas, ¿no? Bueno, no sé si respondimos o menos. ¿Sí? O sea, estoy como intentando. Yo también estoy intentando seguir el tema. ¿Algo más? Tenemos un rato más todavía. Javier, Sebastián, y alguien de por ahí. No, pensaba un poco, Sí. a mí me hizo más sencillo pensar en ¿no? Como conjunto comandado por un excedente y una serie de están subordinados, necesariamente que algo segregado que fuera de cuando es una lógica de conjunto, ¿no? Como para hablar de cierta organización, efectivamente otro campo que no sea la de conjunto. Sería, habría que ver que tiene un efecto residual cuerpo adelante. Bueno, lo primero que pensé es, sí, hay algo de esto, está de manera, diría que siempre, pero muy habitual, ¿no? Y en estas salidas pensé, por ejemplo, bueno,
se sabe a veces con un síntoma o con una. Entonces, como esto puede llevarnos a la masacre. Sí, efectivamente. Sí, sí. Esta es la parte que a mí me gusta. Yo le agradezco mucho. Es la parte que a mí me interesa trabajar a la medida de lo posible a lo largo de este año. Le dije, yo quiero estudiar estas composiciones interdiscursivas, estas discusiones discursivas en los niveles clínico, epistémico. Hoy desarrollé cosas esencialmente en el nivel epistémico, pero les mostré con los ejemplos de este libro la relevancia política que tiene la noción de composición de discursos, inclusive hasta diría componentes de discursos, ¿sí? A nivel de lo que sucede clínicamente, esta cuestión, lo vimos el año pasado en el caso de Signorelli, al final, digamos que fue lo que me abrió la luz sobre cómo empezar este año, pero podemos empezar a trabajar clínicamente con dos discursos que coexisten en un cuerpo hablante, uno de los cuales, por ejemplo, es inconsciente. Seguir con eso, porque el caso de Signorelli es mínimo, ¿sí? Es un síntoma que se desvanece, empieza a cortar palabras, sílabas de las palabras durante un ratito y se termina. Pero, ¿cómo hacemos con ese síntoma de esta repetición? ¿No? Con ese síntoma, o con la duda obsesiva, ¿no? Estos ejemplos. Bueno, bien, sería interesante pensar estos términos de la clínica en el sujeto, ¿sí? Que es habitado por estas interacciones discursivas. Y casi diría, uno podría pensar que es como una especie de microscopía, ¿sí? Aplicada a estos fenómenos que son sociales, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que sucede en cada uno de los cuerpos hablantes? ¿No? ¿Cómo tiene lugar ese desgarro, ese enloquecimiento del que hablaba Lili, ¿no es cierto? ¿Cómo tiene lugar eso en cada uno de los cuerpos hablantes? ¿No? Pero, con respecto a la cuestión de la segregación sobre el agua que mencionaste por pasar, una salvedad, ¿sí? Y doy una recomendación bibliográfica. Para esto, son preferibles los modelos físicos antes que los modelos lógicos, ¿sí? Y les doy la razón, ¿sí? Por la cual son preferibles, ¿sí? Yo en general tengo un amor por la lógica y todos me conocen, saben, pero en este caso tengo que quitarme los modelos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en una relación tipo causa-efecto. Y las relaciones, perdón, físico, ¿sí? En una relación de tipo causa-efecto. Y resulta que nos hemos dado cuenta en el siglo XX, ¿sí? De que la lógica no es un buen modelo para las relaciones causales. ¿Sí? Si quiero una referencia hermosa para verlo eso en un par de páginas, al principio del libro Espíritu y Naturaleza de Gregory Bateson, ¿sí? el autor de la teoría de los el origen, digamos, de todas las terapias sistémicas, de hicieron después las activas, etcétera, era un científico de Palo Alto, de la Universidad de Palo Alto, que escribió ese libro bellísimo, creo que es del 69, si me falla la memoria, maravilloso, una lectura recomendable para todo el mundo, ¿sí? Pero en uno de los primeros capítulos, ¿sí? Que si mal no recuerdo hasta es un título o un subtítulo de algún capítulo, es La lógica no es un modelo para la causalidad. ¿Sí? Y lo explica muy sencillamente. Entonces, aquí, como estamos pensando en efectos a los cuales consideramos precedidos de cierta causa, ¿sí? No podemos utilizar para explicarlos fenómenos. Es decir, no podemos, por ejemplo, pensar la segregación como efecto de la exclusión necesaria que debe haber en un conjunto para que se constituya la unidad de los miembros de ese conjunto, que es, por ejemplo, lo que plantea Miller con la Argentina. ¿Sí? Lógica del significante del año 81, lo pueden leer, está magnífico, pero no nos sirve para, está perfecto lo que dice Miller, ¿sí? Pero no nos sirve para entender esto. ¿Sí? O sea, acá tenemos que pensar la exclusión como un fenómeno dinámico con sus relaciones de causa-efecto, no como un fenómeno lógico de segregación. ¿Está? Es una diferencia muy importante porque los modelos lógicos están destinados al fracaso con abordar este asunto. Y en este sentido, es un poco la limitación de la teoría de los discursos de Lacan. ¿Sí? Definitivas, sus estructuras son lógicas. ¿Sí? Y acá necesitamos otro tipo de. Bueno, muchas gracias por esto. Nos vemos en 3 semanas.